Muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto, después de haber preparado este trabajo y poder colaborar con nuestra iglesia, con lo mucho que nos ha dado. Y durante mucho tiempo, desde que el Padre Andrés nos los pidió, lo hacemos con muchísimo gusto. Hoy queremos adentrarnos, sobre todo en esta parte de iluminación. Ya hicimos el proceso de comenzar a ver la realidad, de comenzar a vislumbrar algunas cosas que se hacen presente. Ahora vamos a la iluminación y a la iluminación de la acción pastoral desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Comenzamos con esta parte importante y decimos que el marco iluminador tiene como eje fundamental el encuentro con Jesucristo, palabra de Dios encarnada. Él es el mediador del Padre bueno y nos llama a la comunión y a la conversión, bajo la acción del Espíritu Santo. Y pongamos atención sobre todo en estos verbos: a quien escuchamos, anunciamos y vivimos. Y aquí nosotros queremos sobre todo acentuar esta parte de escucha. Generalmente nosotros remarcamos la parte de comprensión, comprendemos. Pero hoy, sobre todo, dialogando entre los tres, buscamos especialmente esto. Escuchamos, anunciamos y vivimos dinámicamente mediante la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Eso es como el aspecto fundamental. Todo esto, sin duda, que es posible gracias a la revelación. Pero la pregunta es, ¿qué es la revelación? Los sacerdotes y algunos como laicos tienen muy claro sobre todo el concepto de revelación. En su significado etimológico parte de dos palabras fundamentales, de dos vocablos latinos: revelare, revelatio, que significa propiamente quitar un velo, dar a conocer algo que está detrás de. Y desde luego que como acción de Dios, como una actividad personal de Dios y de su libre iniciativa, se trata de una manifestación continua a los hombres que va procediendo a través de una pedagogía, de un camino que Dios ha escogido para venir a nuestro encuentro. Es cierto que es un gesto de amor por medio del cual Dios viene al encuentro de los hombres, entra en contacto con nosotros para llevarnos a la comunión de vida, para llamarnos a la obediencia de la fe. Y esta revelación se ha llevado a cabo por medio de palabras y de hechos o de obras íntimamente unidos. Y así nos muestra la realidad de su ser. Él es el que ha tomado la iniciativa y viene a nuestro encuentro y quiere manifestarnos su designio amoroso. Es cierto que esta revelación es la forma histórica de la salvación. Ese Dios que se va manifestando y que esta revelación va aconteciendo sobre todo en una diversidad de etapas. La primera de ellas es sobre todo la creación. Cuando nosotros contemplamos la creación, si es digna de admiración la criatura, lo es mucho más aquel que la creó. Y Dios nos manifiesta allí su grandeza, su omnipotencia. Cuando nosotros contemplamos las criaturas, llegamos al Creador. Después, Dios se manifiesta en la historia de un pueblo, específicamente el pueblo de Israel, y en sus diversas etapas de su vida, los patriarcas, los profetas, que es todo lo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente en la primera parte. Y después
llega al culmen esta revelación, sobre todo en la persona de Jesús. Recordemos aquella pregunta que le hacía uno de los apóstoles: Maestro, muéstranos al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y entonces Jesús es el que viene a revelarnos a Dios en sí mismo y realiza el encuentro salvífico entre Dios y el hombre, y se da con la encarnación. Cristo ha revelado al hombre quién es Dios y cuál es su plan de salvación, y al mismo tiempo ha revelado quién es el hombre y cuál es el misterio de su vocación. No solamente nos revela la parte de la divinidad, sino también cuál es la finalidad de nosotros mismos como hombres. Y allí cito sobre todo un texto del Vaticano II, que es la Gaudium et Spes. Y desde luego que esta revelación, o con la encarnación, no solo es un momento de la historia, sino que representa la forma como Dios entra en nuestra historia. Es un encuentro de lo divino con lo humano en el contexto de esta historia. No es que lo hace fuera, lo hace en lo cotidiano de nuestra vida. Y es por eso que ahora todo esto, esta revelación, se encuentra contenida en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, quien a su vez la recibe, la transmite y viene custodiada por el magisterio de la Iglesia. Debemos de tomar en cuenta que no es algo que ya se quedó, porque generalmente decimos el Antiguo Testamento allá está, el Nuevo Testamento ya pasaron muchos siglos. No, esta está presente con nosotros, es algo actual, es un acontecimiento dinámico gracias a la presencia constante del Espíritu Santo, que nos lleva a profundizar, que nos lleva a reconocer la presencia de Dios en medio de nuestra vida como iglesia. Las preguntas son: ¿cómo está contenida la revelación en la Sagrada Escritura? ¿Cómo está contenida la revelación en la Sagrada Tradición? ¿Y cuál es la función del magisterio? Para esto escuchamos primero al Padre Héctor, que nos hablará sobre todo de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, señor arzobispo don Víctor Sánchez, monseñor Felipe, monseñor Tomás. Quiero a toda la asamblea ahora hablarles de la Sagrada Escritura que ilumina la vida de la Iglesia y que es la fuente de la revelación. Hablaremos en este panel precisamente de cómo la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición de la Iglesia y el Magisterio aportan a la pastoral. Comienzo diciéndoles qué es. Nosotros sabemos, en cuanto que somos agentes de pastoral, qué es la Sagrada Escritura, pero yo quisiera señalar un punto importante, que la Sagrada Escritura es un don actual para nuestro caminar como iglesia. La iglesia se sustenta en su caminar de ella. La Sagrada Escritura provoca en la vida de la iglesia conversión y también es la que reorienta la vida del cristiano en perspectiva de eternidad. Entrar en contacto con la Sagrada Escritura le abre al cristiano ese panorama que le hace contemplar su vocación a la santidad. Por eso reorienta toda la vida en esa perspectiva de eternidad. La Sagrada Escritura también, podríamos decir, es un libro de evangelización que suscita la conversión. La Sagrada Escritura la entendemos a veces como un libro de estudio, de oración y de meditación, pero es también un libro de evangelización y que busca, en cuanto que tiene contacto con la comunidad, suscita la conversión.
Ahora bien, en cuanto que la Sagrada Escritura es el alma de la misión evangelizadora, necesitamos tomar en cuenta que ella nos abre al misterio de la salvación y a ese conocimiento nuestro de la vocación o el llamado que tenemos a la santidad. Nos abre al misterio de salvación porque conocemos todo ese misterio en el que Dios se revela al hombre y se deja conocer. Por eso la Sagrada Escritura nos abre ese misterio de salvación y entonces entiende el ser humano, entiende el cristiano, su misión dentro del proyecto de salvación de Dios. Por eso entiende su vocación a la santidad. La Sagrada Escritura, en cuanto alma de la misión evangelizadora, es guía segura para que consigamos, como dice San Pablo, la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Podríamos tener infinidad de criterios o a lo mejor muchas maneras de comprender por dónde caminar en este proceso de respuesta a la misión que Dios nos ha dado, pero solo la Sagrada Escritura nos ofrece esa guía segura para no perdernos. La búsqueda de los significados del texto bíblico debe seguir el diálogo con Dios para orar su palabra y llegar al compromiso de hacer la vida. Es decir, cuando el ser humano, especialmente nosotros en la iglesia, tiene contacto con la palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, y entra en diálogo con Dios, tiene que hacerlo no solamente para conocerlo, sino sobre todo para orar con su palabra y entrar en ese contacto íntimo con Dios que provoque un compromiso para hacer la vida diariamente. De tal manera que la palabra de Dios se tiene que escuchar y en esa escucha, pues sí, es importante llegar al conocimiento de los sentidos del texto bíblico, pero la palabra de Dios tiene que llegar a convertirse en oración. No sucede nada si solamente nos quedamos en la pura escucha, que implica tal vez comprensión, sino tiene que llevar a la oración, al encuentro íntimo con Dios, para entonces poder llegar al tercer momento, es hacer la vida cotidianamente. Ahora bien, hay horizontes que en la comprensión de cómo la Sagrada Escritura debe ser abordada en el ámbito pastoral, y quisiera decirles primero lo siguiente: la Constitución Dei Verbum y la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dieron un impulso importante para que el panorama de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura fuese ahora no solamente objeto de estudio, sino fuese sobre todo el sujeto que impulsa la vida de la Iglesia. De tal manera que este aporte de la Dei Verbum y la Lumen Gentium es fundamental, junto con la madurez que fue alcanzando la pastoral bíblica en la vida de la Iglesia, con distintos aportes que le hicieron entender que su labor pastoral no solamente debía quedar en un mero ámbito difusor de la palabra de Dios, sino fundamentalmente impulsor de la vida de la Iglesia. Por eso contemplamos 4 horizontes.
Y hablamos de horizontes porque no podemos hablar de etapas como si quedaran en el pasado, sino horizontes que hoy me planto yo aquí y mi horizonte me hace caminar, y cuando llego allá encuentro un nuevo horizonte que me lanza en la vida de la iglesia a seguir caminando. Los horizontes nos llevan a eso. Por eso el primer horizonte fue el llamado apostolado bíblico, con el que se buscaba la difusión de la palabra de Dios, que todos tuvieran una Biblia en casa, que todos pudieran tener acceso a la Sagrada Escritura de esa manera. El segundo horizonte fue el llamado movimiento bíblico, que ya ahora buscó la formación de aquellos agentes de pastoral que aprendieran Biblia, que conocieran un poquito más sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y algunos cursos también sobre algunos libros de la Biblia. El tercer horizonte fue el llamado de la pastoral bíblica. En este momento, en la vida de la iglesia, la pastoral bíblica tomó un lugar dentro de la pastoral de conjunto, donde estaba la pastoral familiar, la pastoral vocacional. Entonces, donde estaban todas las pastorales, la pastoral bíblica se sumó como una más. Y su trabajo fue promotor, por ejemplo, de jornadas bíblicas, de la aparición, por ejemplo, de los colegios bíblicos, de escuelas bíblicas. Pero a final de cuentas, este aporte de la pastoral bíblica provocó un cuarto horizonte, el que la iglesia nos invita a vivir en la actualidad, llamado la animación bíblica de la pastoral. Es darnos cuenta de que la Sagrada Escritura debe ser precisamente el alma y la vida de la iglesia. Es el nuevo aporte sobre el que nosotros actualmente nos movemos. De tal manera que en el nuevo aporte sobre el que la iglesia nos pide a todos nosotros enfocarnos en el contacto con la Sagrada Escritura, que es la animación bíblica, tenemos lo siguiente, que en la Dei Verbum, en los números 11 y 21, tenemos una descripción de lo que es la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Dice que está escrita por inspiración del Espíritu Santo y confiada a la iglesia para nuestra salvación. En razón de esta descripción o definición de la Dei Verbum, podemos encontrar tres servicios que ofrece hoy la animación bíblica. No es una novedad, sino más bien es la iglesia que toma del tesoro contenido en el Concilio Vaticano II, de manera particular en la Dei Verbum, toma estos elementos para ahora impulsar la animación bíblica. Dice entonces este primer servicio debe ser escuela de interpretación del mensaje revelado, dado que la palabra de Dios es escrita. Entonces, la animación bíblica debe impulsar desde las parroquias y desde todo el ámbito pastoral que haya verdaderamente una escuela de interpretación del mensaje revelado, es decir, ayudar desde la comprensión del texto y por lo tanto el estudio de los sentidos del mismo texto para poder llegar a penetrar no solamente en el mensaje, sino en lo que busca para la iglesia. Debe ser escuela de comunión y de oración. ¿Por qué? Porque dice, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y sabemos, necesita ser leída,
meditada, debe ser escuchada con el mismo Espíritu Santo con la que fue escrita. Por lo tanto, debe ser escuela de comunión y a la vez escuela de oración que vaya ayudándonos a leer el texto y orar con el texto con el mismo espíritu. Y por último, debe ser escuela de evangelización. ¿Por qué? Porque ha sido confiada la iglesia para nuestra salvación. Ese es un tercer servicio de la animación bíblica en nuestra pastoral, ser escuela de evangelización. Cuando digo ser escuela, quiere decir que vaya buscando en toda la comunidad parroquial o en toda la comunidad diocesana verdaderamente un espíritu de búsqueda y encuentro de estos servicios que hoy la animación bíblica tiene para nosotros. De tal manera que ahora, puesto que vamos a abordar otro aspecto importante que es la sagrada tradición, tenemos que tomar en cuenta que la Sagrada Escritura solo puede ser leída e interpretada en el seno de la Iglesia. Y por ese motivo, la Sagrada Tradición recibe la palabra de Dios consignada en la Sagrada Escritura para hacer esa fiel interpretación de la palabra de Dios. Y además de que la Sagrada Tradición también nos ofrece la misma revelación divina. Entonces, dejo el micrófono al padre Rigoberto que nos hablará de la Sagrada Tradición. Muy buenas tardes, estimados asambleístas. Toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra pastoral y sobre todo esta elaboración de nuestro plan, pues tiene un fin, un objetivo: alcanzar la salvación, alcanzar la redención. Y este objetivo, pues yo lo comparo con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Cuando descubrimos malestares por nosotros mismos y también por profesionalismo, nos ayuda a descubrir, a diagnosticar, y ya los especialistas nos dicen qué es lo que hay que hacer para llegar a los tratamientos. Esa comparación, pues, nos los han remarcado. El análisis, el marco de la realidad de nuestra arquidiócesis. Y precisamente en este momento del marco iluminador hemos escuchado, pues yo creo que todos, que nuestra vida se fundamenta en la revelación, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Entonces vamos ahora a hablar sobre la Sagrada Tradición. ¿Por qué Sagrada Tradición? Porque es el centro de nuestra fe. ¿Alguien puede decir, acaso no es Jesucristo? Pues sí, Jesucristo es la donación, la entrega del amor encarnado de Dios y que se cristaliza en la cruz. Y así está en la Sagrada Escritura. Cristo es el que se dona, el que se entrega hasta lo último y en la cruz. Por eso se llama Sagrada Tradición, es el centro de nuestra fe. Y seguimos este breve esquema. La tradición como fenómeno de toda cultura humana, la tradición en el Nuevo Testamento, la tradición en la historia, remarcando el Concilio de Trento y el Vaticano II, el concepto teológico de tradición y los testigos de la tradición. Tradición, fenómeno de la cultura. Transmitir, que significa entregar. Así como en la definición o en las características del ser humano que le llamamos ser sociable, ser religioso, ser racional, también es un ser que recibe y que transmite. Y así se va identificando la persona
que recibes, que transmites, y así se va identificando el pueblo. Un pueblo que no tiene tradición, pues no tiene identidad. México, pues se llama una pluralidad de tradiciones, según la tradición y según lo específico. Pero esta entrega, esta tradición, en el aspecto positivo, significa progreso, ver el pasado para avanzar hacia el futuro. Pero también tiene un aspecto negativo, porque se pueden entregar errores, se pueden entregar deficiencias, y entonces se cae pues en el desánimo, en la poca creatividad, en la rutina. Por eso la tradición es un fenómeno de la cultura. Con mucha razón a veces se dice es muy tradicionalista cuando se queda en el pasado, pero cuando ese pasado se revierte al futuro, entonces vive de ese pasado y renueva su futuro. Entonces, ¿qué es la tradición cristiana? Dios mismo en esa sabiduría entra en esta dinámica de la historia del pueblo. Sabemos todos que en el Antiguo Testamento, en esa revelación, Dios quiso entrar, entregarse, acompañar al hombre formándose un pueblo, hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Entrega, es la transmisión, la comunión con el amor de Dios. La tradición en el Nuevo Testamento, sin llegar a una cristología, pero sí en este campo, ¿qué podemos indicar? La persona de Jesús. Cuando celebramos la solemnidad de la Ascensión, recordamos todo ese texto de Mateo 28. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, enseñen lo que yo les he mandado. Ahí Jesús ya da esa encomienda. ¿Por qué? Porque antes Jesús, como vive la tradición, lo vive de dos maneras. Cuando vive su encarnación y pues en esta historia se encuentra con que la tradición de la ley se ha convertido en tradiciones humanas, y por eso mucha confrontación con las instituciones, con el culto, con los doctores de la ley. Enseñan solamente tradiciones humanas y no va contra la tradición de la ley, sino les da plenitud. Por eso el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y por eso recuerda la unidad, la indisolubilidad del matrimonio, que es lo que está escrito desde el principio. Y sobre todo en el Sermón de la Montaña, se dijo a los antiguos, pero ahora yo les digo. El corazón del evento Cristo, donde se ve claramente esa entrega, esa comunión entre Dios y el hombre. Lo acabamos de celebrar y lo estamos gustando en la Pascua. Anuncia Jesús su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y después, en una de las palabras desde la cruz, dice, entregó el Espíritu. Ese es el evento, es la entrega, la transmisión. Y si nos vamos pues a esos textos originales, ahí está el verbo, pues la acción de la transmisión. Entonces es el corazón del evento de Cristo. Y esta transmisión del evento Cristo por parte de los apóstoles. Cuando pues en esa vocación de los apóstoles dice, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para después enviarlos a predicar. Se menciona ahí ya la consigna, que es lo que dice San Juan en sus cartas. Nosotros,
los que comimos, los que estuvimos, los que lo tocamos, eso mismo se lo comunicamos. Y muchas experiencias de esta misión de los apóstoles. Pablo, en dos textos fundamentales, en 1 Corintios 11:28 y 15 del 1 al 3, nos habla de cómo él es garante de la tradición. En el primer texto, todos lo recordamos, cuando recibe el misterio de la Eucaristía y lo entrega. Lo que yo recibí también se los transmito. La noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y en el otro texto, 15:1-3, es uno de los querigmas que Pablo tiene y que los demás apóstoles también, donde se menciona pues la pasión, la muerte y la resurrección. Cristo fue entregado para el perdón de los pecados. Después, cuando ya los apóstoles viven pues esta misión, este anuncio, entonces pues viene ya un alejamiento pues del evento, del acontecimiento de Cristo. Y entonces los discípulos de los apóstoles, especialmente Timoteo, que es un texto muy clave para entender cómo Pablo, cuando le impone las manos a su discípulo Timoteo, conserva, transmite, que no se te olvide pues cuál es nuestra raíz. Y ese momento pues de la imposición de manos en un acto solemne, público, pues es la encomienda pues de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que no tuvieron ese contacto personal con Jesús, pero que empiezan a vivir esa transmisión de la salvación. La tradición en la historia, especialmente vamos a llegar a Trento y el Vaticano II. Primero, la apostolicidad de la tradición. ¿Cuál es pues el objetivo de los apóstoles? Conservar pues la fe. Todo lo que hacen, dicen, y aquí pues es muy interesante entrar en este aspecto, la difusión del cristianismo. Jesús mismo y los apóstoles pues tuvieron que enfrentar, por una parte, todavía al Imperio Romano. Tuvieron que enfrentar pues a la mentalidad y a la cultura griega. Tuvieron que enfrentar ahora sí al judaísmo. O sea, tres realidades. Y entonces, ¿por qué florece, por qué se dice el cristianismo? Por esa fidelidad a lo que han recibido. Ya después de los apóstoles, pues viene la regula fidei, los concilios, la catolicidad de la tradición. En estos campos, en estos tiempos, que la historia le llama como la iglesia antigua, la época de los padres de la iglesia, es a donde sobresale la regula fidei. ¿Qué es lo que sostiene esa comunión con Cristo? Dice el contenido, tiene que ser muy fiel a la heredada de los apóstoles, ese contenido. Había la regula veritatis, por supuesto, la Sagrada Escritura que se iba tomando de mano en mano, pero también la regula fidei. Y todo aquello, porque ya había doctrinas diversas, heterodoxas, que no entraban en la regula fidei, pues se tenían que discernir. Después llegamos a la legitimación material y formal de la tradición. Cuando, pues, lo material, es decir, el contenido. ¿Qué es lo que ahora en esta vida, cuando se va gestionando sobre todo las verdades de fe? Nacen los concilios. Uno de tantos, el primero, segundo, como se vea, el concilio de Nicea, donde está de por medio la divinidad de Jesús. Se tiene que, o cómo llega a verse esa definición,
por el contenido, por la interpretación de la Sagrada Escritura y sobre todo no es que en ese momento, en el 325, ahí se defina la divinidad, no, ya desde pues que el apóstol Tomás hizo su profesión, Señor y Dios mío. Claro, pero ya las circunstancias llevan a ver esa tradición en su contenido. Un momento importante es Trento. Cuando se habla de Trento, a veces se queda uno en la Reforma protestante con Lutero y no se detiene uno a ver pues los resultados de Trento. Que, claro, debe mencionar qué es lo que se buscaba en la Reforma, la purificación del Evangelio. Y entonces la postura de Trento era quitar toda tradición, porque estaba, decía, contaminada por las instituciones, por las ideologías, por las filosofías. Y dice, la Sagrada Escritura por sí misma se puede interpretar, que tiene esa fuerza. Pero ¿cuál fue ahora sí la respuesta de Trento, la contrarreforma? No solamente en el aspecto sacramental, que todavía vivimos de esa pastoral en algunos aspectos. No solamente fue la definición del canon bíblico, cuando se aceptan los deuterocanónicos, sino también viene esa purificación del Evangelio, la predicación. Sí, la Sagrada Escritura, fuente de revelación, y dice también esa famosa palabra latina, ed, la revelación en la Sagrada Escritura y en la tradición no escrita, en lo que sí está escrito en la Biblia y en lo que no ha sido escrita y que ha pasado de boca en boca, de mano en mano, pues, y esa es la aportación. Ahí empieza a definirse que la divina revelación en la Sagrada Escritura y en la tradición, en lo que no está escrito, como los libros inspirados. El desarrollo posterior de entre Trento y pues el Vaticano II está el Vaticano I. Estamos en la época, en el siglo XVIII, sobre todo, cuando florece la Ilustración y se le da fuerza a la razón. La razón viene a pues quitar pues toda tradición, todo lo pasado, y dice el hombre por sí mismo está capacitado para conocer a Dios. Y ahora sí, el culto a la razón. El Vaticano responde no solamente la razón, sino también tomarse en cuenta la sabiduría de Dios que está en la creación, en la historia, y que puede el hombre conocer a Dios fuera también de la razón. Y el Vaticano II, la Dei Verbum, que pues no solamente trata sobre la divina revelación, sino la divina revelación y su transmisión. Esos 4 números, 7, 8, 9 y 10. Cuando el Vaticano II pues nos va a hablar, primero retomar lo que ya Trento había dicho. La divina revelación está en los libros inspirados y también está en la tradición no escrita, pero que se ha pasado de mano en mano. La Sagrada Tradición tiene, la presencia del Espíritu Santo. La Sagrada Tradición tiene un aspecto relativo, entre comillas, porque no es nada fijo, sino siempre va a buscar esa profundización, esa comprensión. Si fuera algo fijo, absoluto, pues ya no habría cambios, pero generación tras generación, con la luz del Espíritu Santo, va a profundizar la voluntad salvífica de Dios. Entonces, muy importante lo que define el Vaticano II
pues en estos números de la Dei Verbum. Y luego el concepto teológico de la tradición. ¿Por qué hay que considerarlo no solamente en este proceso de elaboración del plan, en la vida, en en el mundo? ¿Por qué con la Sagrada Escritura, la tradición, y vamos a ver después el papel del magisterio? Primero, el sujeto y el contenido de la tradición. Cuando la tradición es la autocomunicación de Dios a la humanidad. Eso es, si queremos ahora en pocas palabras, ¿qué es la tradición? Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Iglesia es siempre experimentar la autocomunicación de Dios. Y la Iglesia, pues es el sujeto de la transmisión, está al servicio de pues esta comunicación con Dios. La relación forma contenido de la tradición y una síntesis, tradición y tradiciones. Siempre va a haber esa pregunta, bueno, y si esta es pues la vida de la Iglesia en todas sus ramificaciones, pastoral, espiritualidad, teología, entonces ¿cómo entender hoy el pluralismo pues de las religiones? Por ejemplo, en lo que más nos toca, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia protestante, la Iglesia católica. Alguien podría decir, bueno, como dicen algunos, todo es lo mismo. Dice, pues entonces, ¿para qué? Tenemos que considerar que, pues, la verdad plena. Y claro que su historia, el modo en que el plan de Dios, de un plan de salvación, quiso pues vivirse. Entonces, con historia, con la sabiduría de Dios en su plan, desde el Antiguo Testamento en la Iglesia, entonces podemos decir que, pues como un autor, Clemente de Alejandría, dice, ya Dios hablaba con los filósofos antiguos griegos. Hoy podemos decir también que Dios sigue hablando también con los hermanos nuestros. El Vaticano II tiene un decreto sobre el ecumenismo y entonces esa fue la renovación del Vaticano, que cambió de esa iglesia que estaba poco reservada ante el mundo en su manifestación, la constitución dogmática, la Lumen Gentium, y vinieron ahora sí el retorno a las fuentes. ¿Para qué? Para devolverle pues esa realidad de la iglesia pues para el mundo. Entonces así podemos ver la tradición y las tradiciones que hay, pues cuantas religiones haya en el mundo, cómo debemos ubicarlas pues en nuestra fe. Y finalmente los testigos de la tradición, pero entendiendo que la tradición es Cristo entregado en la cruz y para el mundo, y entonces a los padres de la Iglesia se les considera los testigos privilegiados de la tradición porque inician y promueven toda tradición canónica, pastoral, litúrgica, espiritual, mística. No se puede entender nuestra Iglesia sin los apóstoles y sin esta etapa primitiva a donde se le ha llamado los padres de la Iglesia. La sagrada liturgia le dominan es la voz de la Iglesia, la liturgia que ora, la liturgia que canta, la liturgia que celebra. Es un espacio, un lugar a donde pues se vive la tradición. El sensus fidelium, el sentir del pueblo de Dios. Ese es a donde el Espíritu Santo
con todo lo que la riqueza del pueblo de Dios. Se ha mencionado que el ministerio sacerdotal está al servicio del pueblo de Dios y el Espíritu Santo en ese carisma o en esa presencia bautismal, confirmacional, ahí también está muy presente el amor de Cristo. Y los teólogos en la Iglesia y el consenso teológico. Y podemos ver así en nuestra Iglesia grandes teólogos. ¿Cuál es la misión, el carisma, el servicio del teólogo? Entrar al misterio de Dios. Y cuando alguien entra al misterio de Dios, al amor de Dios, eso le toca transmitirlo. Pues así en un abanico podemos ver esta realidad. Cuando se diga que la Iglesia tiene tradición, una sagrada tradición que es Cristo. No se puede vivir sin recibir y entregar. Y podemos ver que así la Sagrada Escritura, la tradición, son fuente de iluminación para nuestra vida y en este caso para nuestro plan de pastoral y nuestra participación. Ya el don del cómo, eso ya lo explicó el Padre Ramiro, entrar al mundo de la Sagrada Escritura, entrar al mundo de la tradición, eso significa planear también cómo iluminar nuestro trabajo. Si la Sagrada Escritura y la tradición son fuente de iluminación, tiene que existir alguien que nos ayude, que nos vaya orientando, que haga esa función de decirnos por dónde debemos de caminar, iluminados desde luego por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos especialmente cuál es la función del magisterio. ¿Qué es lo que hace el magisterio? Precisamente el magisterio en la Iglesia es un servicio tenido por el Señor. ¿Para qué? Sobre todo para la propagación, para la conservación de la palabra de Dios, y su finalidad es la transmisión ininterrumpida de la revelación, adaptándola a situaciones históricas y culturales de cada época. Es cierto que en la Sagrada Escritura podemos encontrar algunos textos que nos iluminan. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y después yo le rogaré al Padre y Él les enviará a un Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Y podemos encontrar algunos otros textos que nos iluminan, que nos ayudan a entender cuál es la función del magisterio en medio de todo esto. Por eso la Iglesia, caminando en medio de todas las situaciones que le corresponde vivir, se ve confortada siempre por la gracia de Dios que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta, sobre todo por todas las situaciones que puede experimentar y vivir. Y ahora, en este sentido, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos y dejándoles el encargo, sobre todo en el magisterio. La Iglesia docente son aquellos que son los maestros de la fe, son aquellos que orientan, que llevan, que indican cuál es el camino que se debe de seguir, y como cuerpo vivo y pueblo de Dios necesita de la ayuda de este ministerio eclesial, del magisterio, para cumplir con esa transmisión fiel y perenne de lo que han recibido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Por eso el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, no sobre ella, le sirve a la palabra de Dios. Y sobre todo veamos cómo
Lo decía el padre Rigo, desde el número 7, 8, 9 y 10 de la Dei Verbum, se abunda sobre todo en esta relación que existe especialmente entre la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero hay unos verbos que nos ayudan especialmente a ver esto. El magisterio jerárquico es un carisma que ejercen los obispos como una fuerza de la misión recibida de Cristo en la ordenación. Y ellos tienen la tarea de enseñar. Y desde luego, instituidos por Cristo en el colegio episcopal y en comunión con el sumo pontífice, su propósito principal es conservar el sagrado depósito de la revelación. Esto lo tienen que hacer primero, adentrándose cada vez más, exponerlo, enseñarlo, defenderlo y ponerlo al servicio del pueblo de Dios para la salvación del mundo entero. y es el magisterio al que le corresponde interpretar de manera auténtica La palabra de Dios oral o escrita, y ha sido encomendado propiamente a él. Y decía, ellos solamente enseñan lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo van a custodiar sobre todo esto. Esto es lo interesante. ¿Qué hace el magisterio? Primero, lo escucha devotamente, es decir, con piedad, la viva voz del Evangelio que resuena siempre en sus oídos, porque el magisterio en cuanto tal es creyente y por tanto el primero en escuchar la palabra de Dios es el magisterio. Él está a la escucha de la palabra de Dios. Segundo, además de escucharlo, lo guarda celosamente. Guardar santamente el depósito de la palabra significa no viciarlo, no suprimir, no añadir nada. Así como no tiene nada que añadir a la Escritura, tampoco tiene que hacerlo con la tradición. Tiene que proteger la palabra de Dios contra toda desviación, infiltración o herejía. Y después tiene una función también, lo explica fielmente. Además de la salvaguardia, la defensa no agota la misión de la Iglesia con relación a la palabra. Debe de exponerla a los hombres de todos los tiempos. Por eso decía al inicio, fue querido por el Señor, sobre todo para guardar este sagrado depósito, pero también para proponerla. Lo que significa declarar el sentido auténtico, esclarecer y explicar lo oscuro. A la exposición fiel de la palabra está la misión magistral de la Iglesia, por su magisterio ordinario o extraordinario. Y de allí, de la Sagrada Escritura y de la tradición, va a sacar todo precisamente lo que propone para ser creído. Y allí está la función clara, sobre todo del magisterio. Por eso dice la Dei Verbum número 10, que después ustedes pueden consultar. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Y por lo tanto, el magisterio tiene una función muy importante: cuidar celosamente, salvaguardar sobre todo ese depósito de la fe que ha recibido de la Sagrada Escritura, de la tradición. Bueno, hermanos, en conclusión del aporte que hemos escuchado, tenemos que decir lo siguiente: algunos criterios para impulsar la acción pastoral animada por la palabra de Dios. Ya escuchamos, palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura, vivida también en la transmisión de la tradición, la palabra de Dios viva. Primero, somos agentes de pastoral. Todos los que estamos aquí por ese motivo, somos agentes de pastoral. Y por lo tanto debemos de ser hombres y mujeres de fe, que como
el texto de los discípulos de Maús, ya allá de Lucas 24, 13 al 35, cómo Jesús debemos de ser agentes en camino. Sí, Jesús se acerca a los discípulos que caminan tristes y dialogan con tristeza lo que les sucede, pues Jesús se acerca a ellos y llega al camino. Nosotros necesitamos ser como Él, como nuestro Señor Jesucristo, agentes en camino. Cuarto, también como nuestro Señor Jesucristo, que tras escuchar lo que aquellos discípulos de Maús le cuentan, Él mismo se pone a explicarles desde las Escrituras, iniciando por la ley y un recorrido por todos los profetas, tratar de explicarles qué es lo que necesita revivir en ellos. Nosotros necesitamos tener también una visión global de la Sagrada Escritura, de la tradición y el magisterio de la Iglesia. También Jesús comparte con ellos el pan y es ahí donde lo descubren. Nosotros como agentes de pastoral debemos de ser capaces de encarnar el mensaje de Dios también en situaciones muy concretas. Y por último, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, desaparece tan pronto lo reconocen, y nosotros en cuanto a agentes de pastoral debemos de ser capaces también de no sentirnos dueños de las cosas, sino de ser capaces de favorecer la sinodalidad, dando paso a que los demás también ocupen su lugar. Debemos de poder leer la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, haciendo lectura de la realidad que vivimos y llevando hacia el encuentro con Cristo a todos. Y antes de la proyección, realización de la pastoral, está la experiencia cairológica, es decir, del encuentro con la palabra en un contexto bien concreto, y de la escucha atenta y obediente viene la realización del ver, juzgar y decidir como una acción en continua convergencia. Solamente se puede llegar a este momento de la acción, ver, juzgar y decidir, si se tuvo una escucha atenta de la palabra de Dios. Pues muchas gracias.